Bien, vamos a empezar a explicar los conceptos generales del IPS Remote. ¿En qué casos puedo usar esta tecnología, esta aplicación? Bueno, pues realmente podemos usarlo en cualquier caso, tanto si son edificios residenciales como hoteles, industrias, hospitales, oficinas, etcétera, etcétera. El objetivo es poder realizar un mantenimiento remoto de la instalación con todas las garantías, con toda la estabilidad y sin tener, al hecho de ser remoto, sin tener que acudir físicamente a la instalación para nada. Es decir, nuestro cliente precisa cambios en el proyecto o quiere solucionar problemas en proyectos ya existentes. En esos casos es cuando necesitamos o nos vendría muy bien hacer una asistencia remota para no tener que viajar hasta la instalación. Una de las opciones que se utiliza mucho es redireccionar el puerto 3671 desde la IP pública del router, del cliente, al el módulo IP de, de comunicación con KNX. Esa es una de las opciones que hay. Pero bien, esa opción cada vez es menos adecuada porque muchos routers de compañía simplemente no permiten redireccionar puertos o te lo permiten pero después no funciona correctamente. Además, eso no nos ofrece absolutamente ninguna seguridad. Una opción más segura es la conexión VPN, es decir, podemos establecer una red privada virtual entre la casa del cliente y nuestro ordenador, pero eso también tiene sus inconvenientes. Primero, tenemos que ir por lo menos una vez a casa del cliente a configurar el router, el VPN y todo el tema este. Y después hay unos ciertos costes operativos pues, asociados a esa visita, además de que una VPN requiere unos determinados conocimientos, o sea, no cualquiera puede generar una VPN. Requiere, y depende también mucho del cliente y el router que tenga, etcétera, etcétera. ¿Qué ofrece el IPS Remote? El IPS Remote es una aplicación que corre con el IPS 300 SREG o bien con la fuente de alimentación de KNX de 320 mAh con el módulo IP integrado. Y a este módulo se le habilita una licencia que le permite conectarnos, o mejor dicho, el aparato se conecta a un cloud y nosotros a través de ese cloud realmente el ETS es capaz de acceder a él para hacer las tareas de programación o diagnósticos. Es decir, tenemos nuestro ETS 5 o superior, tenemos la casa de cliente con un IPS 300 instalado y en medio hay un cloud. Ese cloud lo gestiona una aplicación que se llama la aplicación del IPS Remote desde el ETS. Es decir, no hace falta ningún software adicional, se hace todo desde el propio ETS. Por tanto, necesitamos un interface IP actualizado a la versión 1055 o superior. Si no lo tuviéramos, si tuviéramos uno más antiguo, se puede actualizar también. Un código de habilitación de esa funcionalidad en el IPS 300 y un procedimiento de seguridad, es decir, todo esto corre bajo el KNX Secure, es decir, ese módulo IP llevará dos etiquetas con dos códigos QR que nos servirán para introducir los certificados de dispositivo dentro de nuestro ETS. Y bien, no hace falta nada más. Es decir, es una solución sencilla y rentable para mantenimiento y programación remota, sin necesidad de dispositivos adicionales. Y lo único que requerimos en adicional es una licencia de acceso remoto, que es la licencia IPS-L. Es una referencia que está en nuestro catálogo y que se vende, pero la necesitamos comprar a través de la propia página web. No hace falta ninguna VPN ni ningún tipo de reenvío de puertos y la transmisión es totalmente encriptada. Además, el usuario final tiene control total sobre el acceso remoto a su proyecto. ¿Por qué? Porque el IPS Remote, una vez configurado y volcado y todo lo demás, necesita que alguien pulse un botón desde el interior de la instalación, alguien envía una dirección de grupo de KNX para habilitar en ese momento el acceso remoto. Cuando ese servicio termina, se puede enviar otra dirección de grupo, o sea, esa misma dirección de grupo, pero con otro valor, con un 0, y automáticamente el acceso remoto queda inhabilitado en ese momento.
Por tanto, le estamos ofreciendo más seguridad al usuario final. Por tanto, las características son, estamos hablando de transmisión segura, siempre, para evitar la manipulación. El IPS Remote es algo que ya ha nacido para esto, no es ninguna adaptación, es una aplicación que se ha diseñado para el mantenimiento remoto y requiere de una activación personalizada del acceso remoto, una activación individual que se hará desde la propia vivienda o de las propias oficinas. No hace falta configurar nada en el dispositivo, en el router, ni tipo firewall, ni nada de este tipo. No hace falta, o sea, el impacto sobre la red local del cliente es cero y la privacidad y los datos están totalmente garantizados. Una vez realizada esta primera introducción, vamos ya con un ejemplo práctico dentro de nuestro software ETS. Vamos a partir de un pequeño proyecto donde de momento pues tengo un pulsador, un actuador normal, es un proyecto sin habilitar seguridad ni nada, es un proyecto bastante básico, sobre el cual vamos a trabajar para hacer la configuración del sistema. Bien, pues el siguiente paso es introducir ya en el proyecto el módulo de comunicación, el IPS 300S Reg. Vamos a ponerlo aquí en el buscador. Vemos que nos aparece con dos aplicaciones. Una es KNX IP Interface y otra es Interfaz IP Función Adicional. ¿Por qué dos aplicaciones? Bueno, esta primera es la de siempre, la aplicación del módulo en concreto, la que nos permite configurarlo para que sea un módulo de comunicación, un interface IP KNX, y la siguiente, la adicional, permite varias cosas, entre ellas habilitar el modo del IPS Remote. Es decir, tenemos parámetros donde poner ese código que hemos comprado por internet y configurar alguna cosa más que necesitaremos. Por tanto, necesitamos introducir las dos aplicaciones dentro de este proyecto ETS. Vamos a empezar por la primera, hacemos doble clic y como es una aplicación en modo seguro, lo estamos viendo aquí, estas banderitas azules que lleva a la izquierda, nos pide una contraseña. Es decir, cualquier proyecto de KNX que lleve el modo Secure va a necesitar una contraseña. Así que vamos a ponerle una contraseña, porque la seguridad empieza por ahí. Vamos a escanear primero una de las dos etiquetas que lleva. Veréis que el módulo de comunicación IPS300 en el lado, en el costado, lleva dos etiquetas con código QR. Escanearemos una por una para introducir su certificado de dispositivo. Comentaros que la del interfaz IP, la aplicación, digamos, la primera que he señalado, corresponde con la etiqueta que lleva a la derecha. Vamos a escanear esa etiqueta que lleva a la derecha, código QR. Ahí tenemos ya ese certificado de dispositivo, le damos a aceptarlo. Bien, ya tenemos aquí, vemos nuestro interfaz IP con su modo secure activado y todo como tiene que ser. Y seguidamente vamos a proceder a insertar la función adicional dentro del proyecto. Damos doble clic y nos pide exactamente igual que antes que escaneemos el código QR para añadir el certificado del dispositivo. En este caso, escanearemos la etiqueta que aparece a la izquierda. Tenemos el QR, nos dice que está todo correcto. Vamos a darle a aceptar. Y con eso ya tenemos nuestros dos dispositivos. El dispositivo, vamos a decir, real y el dispositivo virtual, que es el que nos permitirá conectarnos con el IPS Remote. Cerramos aquí porque ya no vamos a necesitar insertar nada más en el proyecto. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? El interfaz IP necesita unos determinados requisitos para poder hacer esta función. Uno de ellos es que la puesta en marcha debe ser segura y además
si queremos utilizarlo para el IPS Remote, el tunneling también debe ser seguro. Ya lo tenemos habilitado. Además de eso, si vamos a la pestaña de IP, pues aquí podemos obtener una dirección automática por DHCP o bien usar una dirección IP estática. Vamos a dejarlo en DHCP. Y aquí lo que encontramos como importante es esta información, que es la contraseña de puesta en marcha. Esta contraseña son unos códigos alfanuméricos que podemos o deberíamos copiar y mantener en el portapapeles. ¿Por qué? Porque en el momento que deseemos hacer una puesta en marcha, una programación de este aparato, se nos va a pedir la contraseña de puesta en marcha. Y en el momento que deseemos utilizarlo posteriormente para lo que sea, es decir, si queremos acceder para hacer diagnósticos o algo a través del IPS Remote, se nos va, como es un acceso seguro, se nos va a pedir siempre esta contraseña de puesta en marcha. Es decir, sabemos que la tenemos ahí, la podemos copiar y pegar en la ventana correspondiente en cualquier momento. Lógicamente, el IPS Remote, como veremos más adelante, lo que requiere, lo que necesita es que el proyecto desde el cual queramos acceder a la instalación sea el proyecto original. Es decir, yo no puedo abrir un segundo proyecto NTS y desde ahí querer acceder aquí, al IPS Remote. Bien, ya tiene lo que necesita tener. Y ahora, ¿qué nos hace falta? Configurar también esta función adicional. Aquí hay un par de cosas por hacer. Por un lado, vamos a los parámetros y en administración remota podemos configurar algunas cosas. Por ejemplo, que si nos dejamos abierta la administración remota, pues a las 3 horas se termine o se termine un poco antes o mucho después. Bien, pero lo que es importantísimo es ponerle aquí su código de activación. Ese código de activación, ¿de dónde sale? Bueno, como os explicaba antes, tenemos que haber hecho previamente una compra en el MyYum. Vamos a abrir aquí. Estamos dentro de mi entorno de MyYum, en la parte de licencias de software, y aquí habré introducido el número de serie de ese aparato, que aparece también en la parte inferior de la etiqueta del código QR, y cuando haya hecho la compra, se le habrá asignado todo este código de activación. Lo que tengo que hacer es control C, copiar, y venir aquí e introducir esto como un parámetro. En el momento que yo le vuelque esta configuración al IPS, entonces él ya sabe que tiene habilitado una conexión remota y utilizando ese código de activación ya encontrará su sitio, digamos, en el cloud de Yum. Bien, y esta es una de las funciones que tiene. Hay diferentes cosas, pero esta vez nos centramos en el IPS Remote, en todo lo que tenga que ver con ello. Otra cosa importante. Hay una serie de objetos de comunicación, entre los cuales os comento que bueno, este aparato con esta aplicación puede servir como servidor de fecha y hora en el sistema, etcétera. Pero hay una de las cosas que es muy importante, es fundamental. Este objeto de comunicación número 9 debe estar vinculado con alguna dirección de grupo de un bit que a su vez estará vinculado con algún pulsador de la instalación. Mediante esto es como el cliente final va a darnos permiso para que podamos entrar en remoto a su instalación. Bien, en este caso, pues disponemos de un pulsador universal de 2 fases. Por ejemplo, aquí en la tecla basculante. Pues simplemente vamos a abrir también, para que veas, pues vamos a abrir las direcciones de grupo. Y vamos a crear un grupo principal que sería pues IPS Remote, para que sea por ejemplo el 5. Esto lógicamente es a gusto de cada uno. Podéis poner o insertar esta dirección donde mejor os venga. Vamos a poner aquí seguridad, por ejemplo.
Y aquí añadimos otra dirección de grupo que se va a llamar, pues vamos a llamarla, por ejemplo, activación modo remoto. Bien, pues es absolutamente obligatorio de utilizar una dirección de grupo para hacer esto. Vamos, por ejemplo, primero vamos a relacionarlo con el pulsador que vamos a utilizar para habilitar este acceso remoto. Y ahora vamos a relacionarla también con ese objeto de comunicación número 9, que es el que necesitamos. Bien, pues ya lo tenemos. Ya tenemos una dirección de grupo que nos va a servir para activar el modo remoto. Importante, aseguraos bien de que esta dirección de grupo no tiene la seguridad activada. Para eso vamos a desactivarla directamente. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que en vuestra instalación vayáis a utilizar un pulsador que tenga el modo de Connect Secure activo, o puede que no. En este caso veis que si bien el interfaz IP, todo lo que tiene que ver con él, sí que tiene el Connect Secure activado, el pulsador universal que vamos a utilizar no lo tiene activado. Por tanto, si esa dirección queda en modo seguro, el pulsador universal no va a ser capaz de mandarle la información correcta y por tanto nunca se nos va a activar el modo remoto. Y bueno, pues hasta aquí es la configuración del sistema para que pueda hacer esto. Es decir, básicamente lo que he hecho ha sido insertar estas dos aplicaciones para el módulo de comunicación, activarle la puesta en marcha del túnel inseguro, copiar la contraseña de puesta en marcha para luego poder utilizarla y seguidamente en los parámetros de la segunda aplicación he copiado aquí el código que obtuve tras la compra de los derechos del IPS Remote y además he relacionado una dirección de grupo para poder activar y desactivar el modo remoto mediante un pulsador local que lo tenemos aquí. Y con esto ya estaría terminada la parte de la configuración. Bien, pues ha llegado el momento de proceder a la programación. Vamos a volcar estas dos aplicaciones sobre el IPS 300. Y el primer punto a tener en cuenta es qué módulo IP vamos a utilizar o qué módulo de comunicación vamos a utilizar. Hay dos requisitos. El primero es que esté dentro de este proyecto y que sea un aparato que esté en modo seguro, en modo secure. Bien, este que tenemos aquí cumple con los dos requisitos. Recordemos que la puesta en marcha tiene que ser segura. Es decir, no solamente podemos utilizar el propio interface IP para que se programe a sí mismo, sino que debemos hacerlo así, porque es el único que cumple todos esos requisitos. Si, por ejemplo, utilizamos un módulo USB que tenemos por ahí por casa y lo queremos emplear para programar este aparato, como no está en el proyecto y además tampoco es seguro, seguramente, pues no podemos utilizarlo. Entonces, lo primero que vamos a ir aquí a las conexiones, vemos que en interface hallados lo tenemos, nos ha encontrado este aparato. Vamos a probarlo, seleccionamos, ya lo tenemos. Bien, vamos a utilizar este para hacer el volcado del propio aparato. Volvemos a nuestro proyecto y vamos a darle a programar todo. Nos pide pulsar el botón de programación, ya lo he hecho, está el LED de programación encendido. Ya le habrá volcado la dirección física. Y ahora procede a la programación.
Bien, y ahora vamos a volcar el siguiente aparato. Hacemos también un programar todo, el aparato virtual, claro está. Y ahora me pide pulsar el botón de programación. Si lo pulso solamente una vez, me va a dar un error, porque entenderá que es el 113. Este aparato ocupa dos direcciones físicas. Por tanto, es como si tuviera dos botones de programación. Como realmente no los tiene, lo que tendría que hacer es pulsar el botón de programación dos veces para que el LED quede parpadeando. El LED de programación parpadeando, por tanto, ese botón de programación es el correcto. Es decir, he pulsado el LED de programación dos veces, el LED estaba parpadeando y ya me ha identificado que se trata de este programa de aplicación y es lo que está haciendo. Bien, pues ya está, ya lo tenemos todo listo. Ya están las dos aplicaciones listas para funcionar. Únicamente una observación. Esta vez no me lo ha pedido porque habíamos hecho una prueba anteriormente, pero es probable que cuando vayáis a seleccionar esta conexión, y luego lo veremos más adelante, que aquí también puede suceder, os pida el código de puesta en marcha segura. Y se refiere a esto. Tenemos que hacer un copiar y pegarlo a la ventana. Yo os recomiendo que antes de empezar a hacer el volcado ya lo tengáis copiado para pegarlo cuando se os pida. Si no tenéis que empezar otra vez el volcado. Pero esto lo veremos también después cuando hagamos una conexión para, por ejemplo, hacer diagnósticos o hacer puestas en marcha de otros componentes en modo remoto. Pues bien, una vez tenemos ya nuestro IPS 300 perfectamente configurado y programado, el siguiente paso y último paso que nos queda es instalar correctamente la app del IPS Remote. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro entorno dentro de la página mechanics.org y acceder a la zona de la tienda, donde podemos comprar también, ya sabéis, las licencias DTS, etcétera, etcétera, y otras apps. Si queremos encontrarla rápidamente, basta con poner en el buscador las letras IPS, damos a la lupa y ya la tenemos. Ya tenemos acceso a comprar la Young IPS Remote, que es la app que necesitamos para que esto funcione. Como podéis ver, el coste es cero. Es una app totalmente gratuita. A partir de ahí, iniciaremos el proceso de compra y una vez terminado el proceso de compra, ya habremos obtenido nuestro archivo de licencia para poder habilitar esa app. Bien, os voy a explicar ahora cómo instalar y habilitar una app dentro del ETS. En la parte inferior derecha de la ventana principal del ETS tenemos aquí el apartado de las apps. Hacemos clic y abrimos el apartado de las apps. Lo primero que hay que hacer es instalarla. Por tanto, vamos a dar aquí en instalar app y este es el archivo que me habré bajado de la KNX para poder instalar lo que es el programa, el ETS app. Una vez seleccionado, le daríamos a abrir y ya tenemos la app totalmente instalada en el ETS. Lo siguiente es licenciarla. Para eso, pulsamos aquí, justo al lado, la parte inferior también, en el mismo sitio donde habilitamos o donde licenciamos, por ejemplo, nuestros programas de ETS. Bien, pues dándole aquí al más también, aquí seleccionaríamos el archivo .license, que es el archivo que me permite habilitar la licencia de la app del IPS Remote. Dándole a abrir, también quedaría perfectamente habilitado. El último punto es, bueno, volvemos aquí otra vez a la ventanita esta de las apps, comprobamos que la app esté y que además esté habilitada. Si no está habilitada, lo marcaremos el tick para que sí que lo esté. Y bien, ya tenemos todas las herramientas que necesitamos para poder hacer una programación remota con el ETS a través del sistema IPS Remote. Y llegó el momento más esperado. Vamos a comprobar ahora el funcionamiento del IPS Remote. Para eso,
he seleccionado un proyecto diferente del que hemos tratado antes. Este es un proyecto real, un proyecto completo, donde podemos ver más direcciones de grupo, más tráfico, etcétera, para que veáis un caso real de funcionamiento. Bueno, este proyecto es exactamente igual que el otro. Tiene el IPS 300 con sus dos aplicaciones, la de KNX y la función adicional. Y aquí ya hemos instalado también la app del IPS Remote, que es la que voy a abrir a continuación. ¿Vale? Cuando yo abro la app del IPS Remote, como estamos dentro del mismo proyecto de ETS, el programa ya sabe que tenemos habilitado con seguridad, con el KNX Secure, un interfaz IP KNX que es la dirección 1160. Estamos hablando de este de aquí. Este de aquí ya me lo he encontrado. Bien, pues ahora lo que tengo que hacer es, si no me aparece, darle a sincronizar. En este caso me aparece porque ya lo tiene reconocido antes, pero vamos a darle a sincronizar para que veáis. Incluso voy a reiniciar la conexión. Y bueno, ya lo tenemos aquí, el aparato. Así es como os aparecerá. Antes de darle a conectar, recordemos que tengo que hacer una cosa. Si yo le doy a conectar ahora, probablemente no funcionará. ¿Por qué no funcionará? No funcionará porque no tengo permiso por parte del usuario final. Es decir, sabemos que tenemos necesariamente que tener un pulsador o algo en la instalación de KNX que nos habilite el contacto remoto o el acceso remoto para el ETS. Bien, en este caso acabo de apretar ese botón, acabo de pulsar un pulsador real de instalación, por eso he tenido un par de segundos de silencio porque me he levantado para ir a apretarlo y le he dado paso al sistema. Le he dicho, ok, ya nos podemos conectar en remoto. Por tanto, le he dado al botón de conectar y entonces ya estamos conectados a la administración remota. Ahora vengo a la parte de aquí abajo y busco los interfaces hallados. Y ahora vemos que tengo dos. No solamente tengo el interfaz IP KNX, que es la dirección 60, que es este, digamos, este sería si quiero conectar en local, sino que además tengo el IPS Remote. Seleccionando cualquiera de estas de las conexiones de tunneling, veis que tengo hasta 8 conexiones de tunneling, ya estoy conectado en remoto. Y bien, pues ya está. Ya tengo la conexión en remoto y a partir de aquí ya puedo hacer cosas. Vamos a hacer una cosa, vamos a conectar los diagnósticos y veréis que hace falta un pequeño paso intermedio. Aquí está esta ventana. Esto es lo que os comentaba antes, la contraseña de puesta en marcha. Como es una conexión segura, el sistema quiere saber que realmente tengo el proyecto correcto de ETS. Bueno, no pasa nada. Cancelar. ¿Esto de dónde lo saco? Pues lo saco de aquí. Es uno de los parámetros o una de las informaciones que guarda el interface IP KNX. Si selecciono el aparato este y me voy a IP, aquí la tengo. Esta es la contraseña de puesta en marcha que me estaba pidiendo. Hago un control C, simplemente copiar, y ahora vamos otra vez aquí a iniciar, me volverá a preguntar lo mismo, pero ahora sí que tengo esa información. He cometido este error, entre comillas, adrede para que lo veáis, para que os quede muy en la memoria esto, porque ese es el típico paso que os podéis saltar y que a lo mejor no sabéis qué está pasando porque no os deja acceder. Bueno, ahora ya sí. Ya sabe que estoy en el proyecto de ETS correcto, que tengo todos los permisos necesarios y ya está. Ya me he conectado a la instalación. Bien, ya veis que empiezan a aparecer telegramas por ahí, de on-off, de potencia, etcétera, etcétera. Exactamente igual que si estuviese conectado en local. No hay ninguna diferencia. Si tenemos una conexión de Internet que es medianamente decente, funcionará. O sea, no notaremos la diferencia de estar así o estar conectado en local. Y podremos hacer exactamente lo mismo que haríamos en local. Eso incluye también la programación, la puesta en marcha de componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien,
alguien estará pensando, ¿qué sucede si tengo en esta instalación un servidor web o algún elemento de visualización que esté utilizando también esta interfaz IPKNX? Pues bueno, no hay ningún problema, porque mientras yo no habilite esta conexión en remoto, yo puedo hacer conexiones no seguras. Y cuando yo la habilito, ese aparato va a seguir funcionando. En cualquier caso, cuando inhabilite esta conexión, el aparato volverá a tomar el control de la instalación. Quiero decir con esto, es decir, yo tengo aquí una instalación o una conexión que es en modo seguro, pero en modo seguro solamente se habilita cuando activo el modo remoto, es decir, cuando le doy a esta conexión. Cuando doy a esta conexión, dejaré de tener, digamos que ese servidor web, en este rato que esté conectado a través de aquí, no me funcionará. Pero una vez desconecte de aquí, ese servidor web podrá volver a tomar el control de la instalación, igual que antes. Es decir, que el hecho de que habilitemos una interfaz IPS300 para este control remoto con sus temas de seguridad y todo eso, no implica para nada que ese mismo interface no lo podamos utilizar para un servidor o algún aparato de control de KNX que lo necesite y que no sea KNX Secure. Lógicamente, si disponemos de un servidor que es seguro y que se comunica por KNX Secure internamente a la instalación, pues mucho mejor porque tenemos una instalación mucho más segura. Pero no será porque tengamos esa obligación impuesta por el IPS remoto. Y bueno, pues hasta aquí está todo. Espero que os haya quedado claro el proceso. Simplemente pues comentaros, recordaros que en nuestra página web siempre podéis encontrar información. Este mismo proceso que he descrito lo podéis encontrar también en la página web de Yum. Tenemos toda la información del IPS300 SR. Y aquí, en la guía de programación del catálogo online, podréis encontrar este mismo proceso que os he explicado en este vídeo o en este webinar. Lo podéis encontrar también para descargar y verlo tranquilamente. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.